Bueno, a ver, estos 9 cabildos que se han dado ayer nos han mostrado el descontento general que existe en un importante sector de la población respecto al funcionamiento de las instituciones estatales. Esta demanda porque la justicia tenga una transformación profunda y estructural, o la necesidad de que ve el pueblo cruceño de crear su propia policía departamental, nos están mostrando que estas y otras instituciones del Estado no funcionan. Y cuando no funcionan, pues la sociedad trata de buscar el camino para recomponerlas o generar otras que sí cumplan los roles que éstas deberían desempeñar. Ahora bien, creo que en general los cabildos han tenido un poco de falta de organización y de coordinación y preparación, porque a lo largo del país no hemos visto esa homogeneidad que uno esperaba al hablar de un cabildo nacional. No, no ha habido un cabildo nacional, sino 9 cabildos departamentales. Han coincidido en determinadas preguntas, han habido otras preguntas locales, pero creo en lo personal que no se han preparado adecuadamente, porque el camino para, por ejemplo, crear una policía departamental es un camino muy difícil y no pasa por una ley departamental. Segundo, el plantear plazos fatales como el que se le ha dado al gobierno para esa amnistía con un plazo de 30 días. Ya sabemos cómo le ha ido al Cabildo de Santa Cruz con el plazo fatal, las medidas fatales planteadas en el caso del censo. Pero bueno, de todas maneras, creo que el país, un importante sector del país, le ha dicho al gobierno nacional que no está de acuerdo y que no va a mirar de palco el uso abusivo que está haciendo de las instituciones estatales con objetivos de carácter político, la manipulación de la policía, el abuso de la policía, la manipulación del Ministerio Público y la Justicia para la persecución en contra de todos los que piensan distintos. El camino es muy difícil, Casimira, pero creo que en un ámbito de aplicación de la actual Constitución se pueden encontrar salidas para mejorar estas instituciones, que es en lo que definitiva la gente está pidiendo, en el marco del ejercicio de sus derechos civiles y políticos en una sociedad que tiene todavía algo de democrática. Ahora, la viceministra de Comunicación decía hace unas horas que este cabildo lo que busca es, primero, impunidad y después que salga el presidente Luis Arce Catacora, es decir, que acorte su mandato. Este es un dato que realmente me gustaría escucharlo porque algo nos ha dado a entender José Luis hace un momento de que es imposible, ¿no?, dar plazos y menos para un revocatorio contra el presidente. Pero lo que dice también la viceministra es que están buscando impunidad. Son interpretaciones de carácter político. Lo que las autoridades de gobierno deberían entender es que hay un llamado clamoroso del pueblo boliviano para que no se malutilice a las instituciones del Estado, un Estado debilitado con instituciones que no están cumpliendo su rol. Y además que lo que pretenden es mejorar la convivencia de una sociedad. Ahora bien, plantear un revocatorio, Casimira, yo creo que hay que tener mucho cuidado en estas cosas. No olvidemos lo que ocurrió con el último revocatorio, que justamente la oposición, el partido de don Tuto Quiroga, uno de sus senadores, planteó un revocatorio al presidente Evo Morales en su momento, y el resultado fue que los gobernadores de la oposición fueron los revocados y el presidente Morales salió absolutamente fortalecido. Por eso es que cuando se anuncian estos pasos de carácter político, tienen que ser adecuadamente sopesados y analizados para ver el escenario, las condiciones y la perspectiva para tomar una decisión tan estratégica como podría ser esta. Sin embargo, el pueblo boliviano, los sectores de oposición están en su absoluto derecho constitucional de poder plantear una medida de esa naturaleza. Ahora que los voceros del gobierno quieran interpretarlo como algún tipo de afán oscuro, no está bien, porque es la Constitución que te da ese derecho a hacerlo. Ahora, de que políticamente no sea lo más pertinente es otra discusión, pero creo que los voceros del gobierno más bien lo que tienen que hacer es abrir más los oídos y cerrar un poquito más la boca. Eso es un muy buen consejo, muy buen consejo. José Luis, yo veo aquí dos cosas que me llaman profundamente la atención a modo prácticamente de resumen de los cabildos departamentales. Primero, que lo cívico cada vez es más político y lo político cada vez más cívico. De eso no me cabe la menor duda. Y segundo, pretender crear una policía departamental, y por otro lado, pensar
en la creación de un defensor del pueblo departamental ya son signos de que Santa Cruz está buscando un nuevo relacionamiento con el gobierno, o al menos con el Estado boliviano. No sé qué opina, José Luis. Sin duda alguna, Ramón. Y es que, comenzando por la primera pregunta, lo cívico creo que ya ha sido sobrepasado. Las reivindicaciones cívicas están quedando en un segundo plano porque el accionar político está atropellando, está aplastando absolutamente las reivindicaciones de carácter cívico de una sociedad que ya lo que tiene son abusos en el plano que solamente se pueden resolver ya en el plano político. Y es por ello que estos cabildos ya pasan a un plano político planteando, un relacionamiento que sea más eficiente con el nivel central. Las instituciones del Estado, del nivel central, Ramón, no funciona la Policía Nacional, no funciona el Ministerio Público, no funciona la Contraloría, no funciona el INE, no funciona la justicia, el Parlamento, no funciona, estamos en un estado desmantelado y absolutamente incapaz. Y ante esa realidad, no le queda otro camino a la sociedad que resolver sus conflictos en las calles, y eso no está bien, porque las discrepancias políticas, legales, etcétera, no pueden resolverse en las calles. Para eso tiene que haber una justicia, tiene que haber un defensor del pueblo, etcétera. Entonces, creo que de manera sabia, el Cabildo de Santa Cruz y los otros 8 restantes cabildos están tratando de encontrar una salida, una respuesta por la vía institucional enmarcada en la Constitución. Ojalá se pudiera dar esto, porque caso contrario, todo se va a trasladar nuevamente a las calles. El clamor o los planteamientos más bien de comenzar a debatir una reforma que nos lleve a un país federal no es otra cosa que lo mismo. Las instituciones del nivel central no están funcionando. Podría trabajarse en que estas funcionen en el marco de las autonomías establecidas en la Constitución, pero si el nivel central, quien tiene el poder, no está dispuesto a dialogar, lastimosamente los discursos se van a ir radicalizando y la confrontación, la resolución de estas tensiones van a pasar lastimosamente a las calles. Y ojo, se nos viene la elección de jueces, de magistrados, y aquí la oposición tiene una gran posibilidad esta vez de tener candidatos porque en la asamblea el masismo no tiene los 2/3, va a tener que negociar con la oposición y ahí veremos la capacidad de unidad que han demandado los cabildos de la oposición para coordinar e introducir candidatos independientes. En este sentido veremos si hay elección de magistrados, porque si prospera esta acción de los juristas independientes de ir y de plantear un referéndum que viabilice una reforma a la justicia boliviana, entonces no pueden chocar cabeza con cabeza. Habrá que decantarse por una cosa o por otra. Es decir, si la voluntad popular se expresa en un referéndum y el gobierno viabiliza un referéndum, ya no puede haber elección de magistrados. Así es, Ramón. Y es una iniciativa loable de estos juristas independientes que creo que todos tenemos que apoyar porque todos necesitamos una justicia proba. Sin embargo, los tiempos y la voluntad política del poder creo que van a entorpecer esa buena voluntad. ¿Debido a qué? No solo hay que reunir 1,5 millones de firmas. Además, un tribunal electoral, un órgano electoral acusado de estar controlado por el Poder Ejecutivo, tiene que decir si ese 1,5 millones son correctos o no, ¿no? ¿Lo hará? ¿No lo hará? Segundo, tiene que pasar luego a un tribunal constitucional que también está señalado de estar controlado por el movimiento al socialismo y además se va a tomar su tiempo. El órgano electoral ya tiene 60 días de plazo. El Tribunal Constitucional tiene un nuevo plazo. Y finalmente, para promulgar la ley del referéndum, Ramón, tiene que pasar nada más y nada menos que a la Asamblea Legislativa, absolutamente controlada por el movimiento al socialismo. Eso, en lo personal, me hace ver que el camino para llegar el 2023 a esa reforma es muy complicado y muy tortuoso de principio a fin, ¿no? Pero hay que apoyarla porque si no es ahora, es mejor tarde que nunca. Pero creo que la elección de jueces con un movimiento al socialismo resquebrajado, con mucha puna, una oposición que tiene en sus manos el control de los 2/3 podría dar lugar a la elección de magistrados independientes. Pero claro, si la oposición le juega a la opinión pública mal, deshonestamente, como lo hizo en la elección del defensor del pueblo, seguramente el MAS nuevamente impondrá a todos los candidatos. José Luis, para terminar, un apunte más.
¿quién dijo aquello de gobernar escuchando al pueblo? No hay mejor y mayor representación de la voluntad popular que un referéndum. Yo se lo tengo claro, y creo que fue Evo Morales Ayma en algún momento, que pensaba así, no sé si sigue pensando así, pero en ese entonces pensaba así y así lo dijo. Así es. Nos ha demostrado que ya no piensa así cuando desconoció el referéndum del 2016. El referéndum es la mejor forma de expresión del pueblo, directa y que nadie puede cuestionar. Ojalá podamos ir a esta reforma constitucional. Insisto, Ramón, más vale tarde que nunca. Totalmente. Hay que apoyar las firmas desde mi punto de vista. Ojalá se pudiera llegar al 2023, pero caso contrario, la población, todos deberíamos estar vigilantes a lo que van a hacer los diputados y senadores de la oposición, porque, insisto, hay la posibilidad de que hoy puedan ser candidatos magistrados independientes, magistrados notables, y continuar también por la otra vía de ir al referéndum para la reforma que han planteado estos juristas independientes. Bien, José Luis, escuchaba también a algunos analistas decir que no va a haber el tiempo suficiente que están buscando los juristas independientes para lograr su objetivo. Acaba de decir José Luis Bedregal, ojalá se logre en o a finales de este 2023. Si no, la gente tiene que estar atenta a lo que vaya a suceder. De verdad, ya para nadie es un secreto que la justicia en Bolivia anda muy mal. Pero si pasa por la Asamblea Legislativa, ¿volveremos a vivir lo mismo del 2011 y de 2017, José Luis? Bueno, las pugnas internas del movimiento al socialismo generan un nuevo escenario y creo que estas no se van a resolver en los siguientes meses. Por lo tanto, también ahí se abre una posibilidad para que la designación de los candidatos a nivel departamental y los candidatos nacionales pueda tener un nuevo panorama, donde notables, donde independientes, donde gente proba pueda ser incorporada a las listas y entonces la ciudadanía podrá elegir entre candidatos del movimiento al socialismo y candidatos independientes, porque en eso tiene que ponerse de acuerdo la oposición, en seleccionar precandidatos probos, gente honesta, y creo que hay la posibilidad de que esto pueda ocurrir, insisto, si es que los legisladores de la oposición no se van de parranda, no se van a fiestas, no desaparecen los días en que se tiene que votar para elegir los candidatos. Si lo hacen, pues ya tendremos la certeza de qué lado están y para quién juegan, es decir, para sus propios intereses, porque así lo han hecho y hay que decirlo con todas las letras, Casimira, así lo hicieron en la elección del Defensor del Pueblo. Entregaron en bandeja la Defensoría del Pueblo al movimiento al socialismo, quién sabe por qué espurias ganancias.